Era una tarde soleada cuando Carlos, con su cabello negro y su sonrisa tímida, conoció a Antonieta por primera vez. Ella estaba sentada en un pequeño café del barrio, garabateando en un cuaderno viejo. Sus ojos brillaban mientras trazaba ideas para el futuro. Él se acercó curioso y se atrevió a hacer un comentario. «¿Parece algo importante, puedo verlo?», preguntó Carlos, sosteniendo su mirada un segundo más de lo normal. Antonieta, al principio desconfiada, sonrió al darse cuenta de que él no era un desconocido cualquiera, sino alguien realmente interesado. «Es un sueño, en realidad», dijo, girando el cuaderno para mostrar dibujos y bocetos. «Un restaurante temático, algo que sea acogedor pero único, un lugar donde las personas puedan crear recuerdos. ¿Sabes?». Carlos, fascinado por la pasión de ella, sintió que ese encuentro no era casualidad. Él era administrador y, desde hacía tiempo, buscaba un propósito mayor para su vida. En ese instante, sus caminos se cruzaron de una manera que cambiaría todo. Los dos comenzaron a encontrarse con frecuencia, y a medida que pasaba el tiempo, las charlas sobre el restaurante evolucionaron hacia discusiones sobre colores, decoraciones y menús. Antonieta, con sus habilidades culinarias refinadas, soñaba con llevar los sabores de su infancia a las mesas. Carlos, por otro lado, visualizaba la eficiencia administrativa que convertiría el lugar en un éxito. «El nombre tiene que ser especial, algo que represente quiénes somos y lo que queremos crear juntos», sugirió Antonieta una noche, mientras los dos estaban sentados en el sofá, rodeados de papeles esparcidos. «¿Qué tal sabores del alma?», respondió Carlos mirándola a los ojos. «Porque eso es exactamente lo que pones en la comida, alma». Antonieta rió, emocionada, y tomó su mano. En ese momento supieron que estaban creando algo más que un restaurante. Estaban construyendo un legado. El apoyo de la familia fue esencial. La madre de Antonieta, doña Clara, fue la primera en probar las recetas. Ella se sentaba en la mesa de la cocina y comentaba: «Esta salsa está divina, hija mía, pero tal vez una pizca de comino la haga inolvidable». Mientras tanto, el hermano de Carlos, Eduardo, ayudaba con la remodelación del pequeño espacio que habían alquilado. Con sus manos encallecidas y una risa siempre presente decía: «Cuando este lugar esté listo, quiero que mi nombre esté en una de las mesas. Seré el cliente número 1. Los amigos también se involucraron, aportando ideas creativas e incluso prestando dinero para ayudar en los comienzos. Cada detalle fue elegido con cuidado: las sillas antiguas restauradas, las lámparas de hierro que colgaban del techo, el menú que combinaba platos tradicionales con toques modernos. Era un reflejo de sus personalidades. El equilibrio perfecto entre tradición e innovación. El día de la inauguración, Antonieta se quedó en la cocina, ajustando cada plato con esmero. Carlos, en el salón, organizaba las mesas y daba la bienvenida a los primeros clientes. Cuando finalmente se abrieron las puertas, una ola de emoción los envolvió a ambos. Era más que un restaurante, era un hogar. Al final de la noche, cuando el último cliente se fue, Carlos abrazó a Antonieta en el centro del salón vacío. «Lo logramos. Este lugar es la prueba de lo que somos capaces de hacer juntos». Antonieta, con lágrimas en los ojos, respondió: «No es solo nuestro esfuerzo, es el apoyo de todos los que creyeron en nosotros. Cada plato servido hoy tenía un pedazo de nuestras vidas». Con el tiempo, Sabores del Alma se convirtió en un lugar muy querido por todos. Las familias celebraban cumpleaños allí, los amigos se reunían para compartir historias, e incluso parejas comenzaban sus propias historias de amor. Carlos y Antonieta no eran solo dueños de un restaurante, eran anfitriones de sueños, creando un espacio donde cada cliente salía con el corazón lleno. Sin embargo, toda esa pasión y complicidad estaba a punto de tambalearse. Era una tarde agitada en el restaurante Sabores del Alma, cuando Sofía apareció por primera vez. Con su cabello negro como la noche y unos ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo evidente, entró por la puerta principal con una postura segura. Antonieta estaba en el mostrador revisando el inventario cuando Carlos la llamó. «Amor, ven a conocer a Sofía. Ha venido a dejar su currículum. Dice que tiene experiencia como camarera y, sinceramente, necesitamos a alguien con un poco de actitud como la suya», dijo Carlos, sonriendo mientras hacía un gesto hacia la joven.
Antonieta echó un vistazo rápido a Sofía y respondió educadamente, aunque con una leve incomodidad que solo una mirada femenina puede captar. Claro, un gusto, Sofía. Le estrechó la mano firmemente. Cuéntame un poco sobre tu experiencia. He trabajado en varios restaurantes, pero siempre he buscado un lugar donde pudiera crecer, ¿sabe? Algo como lo que ustedes tienen aquí. Es hermoso lo que han creado, respondió Sofía con una sonrisa enigmática. Antonieta asintió, pero sintió un escalofrío inexplicable al escuchar esas palabras. Carlos, por su parte, parecía cautivado, como si estuviera hipnotizado por cada frase de Sofía. Con el pasar de los días, Sofía demostró ser extremadamente eficiente. Sabía cómo agradar a los clientes, anticiparse a sus pedidos y manejar situaciones difíciles con una calma sorprendente. Pero había algo en ella que parecía desconectar a Carlos de la realidad. Comenzó a pasar más tiempo en el salón, observando a Sofía mientras trabajaba. «Carlos, ¿vas a revisar el inventario hoy?», preguntó Antonieta una noche, cansada de lidiar con los números sola. «Después, querida, quiero ver cómo le está yendo a Sofía con los nuevos clientes. Tiene una manera especial de manejar las mesas. Es bueno observar para aprender», respondió él. Antonieta frunció el ceño. Era la tercera vez esa semana que Carlos evitaba las tareas administrativas, algo que nunca antes había sucedido. Además, notó pequeños gestos. La forma en que él se reía de chistes que antes no le parecían graciosos. Como Sofía siempre parecía estar cerca cuando él estaba solo. Los empleados comenzaron a murmurar. Ramón, el chef, le confesó a Antonieta durante un descanso. «Doña Antonieta, disculpe que me meta, pero el señor Carlos ha estado pasando mucho tiempo con esa nueva camarera, y eso ya nos está incomodando. Parece, no sé, extraño, ¿no le parece?». Antonieta, ya inquieta, respondió, intentando mantener la calma. «Gracias por decírmelo, Ramón, pero por favor, no saquemos conclusiones apresuradas». Sin embargo, ella misma no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Durante una mañana tranquila, Antonieta encontró a Carlos y Sofía conversando en la zona de descanso. No pudo evitar escuchar la última frase de Carlos. «Tienes una energía que nunca había visto antes. Es inspiradora». Antonieta entró rápidamente, fingiendo no haber escuchado. «Carlos, tenemos que hablar sobre los proveedores. Hay asuntos urgentes que resolver», dijo, intentando mantener la voz firme. «Claro, claro. Hablamos de eso luego, amor». Carlos lanzó una mirada a Sofía, antes de volverse hacia Antonieta. Esa noche, Antonieta apenas pudo dormir. Sus pensamientos eran confusos, pero había algo claro. El hombre con quien había construido su sueño parecía estar cambiando frente a sus ojos. Mientras tanto, Sofía parecía asentarse cada vez más, volviéndose indispensable en el restaurante. Su carisma era innegable, pero su influencia iba más allá del profesionalismo. Traía consigo una atmósfera que llenaba el lugar de tensión, como si algo estuviera a punto de suceder. Antonieta comenzó a observar más de cerca. Cada gesto, cada mirada entre Carlos y Sofía, parecía tener un significado que antes no habría notado. Aunque no tenía pruebas concretas, el peso de la duda empezó a instalarse, amenazando el equilibrio que ella y Carlos habían construido juntos. La tensión en el restaurante se volvía más palpable cada día. Carlos y Sofía habían cruzado la línea entre el profesionalismo y la intimidad. Sus encuentros furtivos comenzaron de forma sutil, miradas prolongadas, manos que se rozaban un instante más de lo necesario, hasta que las conversaciones en los pasillos del restaurante se convirtieron en susurros cargados de secretos. «¿Crees que ella sospecha?», preguntó Sofía, apoyada en la encimera de acero inoxidable de la cocina, mientras fingía ajustar su delantal. Carlos desvió la mirada hacia la puerta, asegurándose de que estaban solos. «No lo sé, pero tenemos que ser cuidadosos. Antonieta es lista. Cualquier descuido y todo se vendrá abajo». «¿Todo?», Sofía rió suavemente acercándose a él. «¿Te refieres al restaurante o a tu matrimonio?». Carlos sintió cómo su rostro se encendía, pero no respondió. Sabía que la línea entre el deseo y la destrucción era cada vez más fina. Sofía, con su personalidad seductora, parecía tener un control absoluto de la situación. Y Carlos, quien antes era un hombre de convicciones firmes, ahora se sentía como un náufrago,
aferrándose a la presencia de ella para escapar de la monotonía que, según él, había invadido su matrimonio. Mientras tanto, Antonieta ya notaba los cambios. La sonrisa de Carlos ya no era la misma cuando la miraba. Él evitaba las conversaciones largas y, muchas veces, parecía distante, perdido en pensamientos que no compartía. Las tareas administrativas se acumulaban, y Antonieta se veía obligada a asumir responsabilidades que antes compartían. El cansancio comenzaba a pesarle. Una noche, decidió hablar con él. «Carlos, ¿podemos hablar?», preguntó, mientras cerraba la caja del restaurante. Él estaba en una esquina del salón, fingiendo revisar las reservas para el día siguiente, pero Antonieta notó que miraba su celular con frecuencia, como si esperara un mensaje urgente. «Claro, ¿qué pasa?», respondió, sin siquiera levantar la mirada. «¿Qué pasa?», repitió ella, irritada. «Apenas estás aquí. Ni siquiera revisaste el inventario esta semana. ¿Sabes cuántas veces Ramón me ha preguntado por qué ya no vas a la cocina?». «Estoy agobiado, Antonieta». Carlos finalmente levantó la mirada, pero su voz sonaba impaciente. «Y, honestamente, parece que siempre tienes algo de qué quejarte». Antonieta sintió un nudo en el pecho, pero prefirió tragarse las palabras. El hombre con quien había construido un sueño ahora parecía un extraño, pero no sabía con certeza cómo o por qué había cambiado tanto. Sin embargo, las señales estaban por todas partes. Sofía, con su presencia constante y sus miradas aparentemente inocentes, comenzaba a actuar con una confianza que Antonieta no podía ignorar. Un día, mientras organizaba los pedidos en la cocina, escuchó risas que venían de la despensa. Reconoció la voz de Sofía, seguida de la de Carlos. Las risas se detuvieron abruptamente cuando Antonieta entró. «¿Pasa algo aquí?», preguntó, fingiendo naturalidad. «Solo revisando los inventarios, querida», respondió Carlos rápidamente sin mirarla a los ojos. Antonieta miró a ambos, pero decidió no confrontarlos en ese momento. Algo dentro de ella le decía que eso era solo la punta del iceberg. Mientras la relación clandestina se fortalecía, Sofía comenzó a sembrar ideas en la mente de Carlos. «Sabes que tienes derecho a mucho más de lo que ella te da», susurró una noche, mientras él conducía hacia un motel apartado. «Antonieta está tan ocupada con el restaurante que ni siquiera se da cuenta de cómo te ha descuidado». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carlos dudoso. «Quiero decir que con el restaurante a tu nombre y el dinero que ella ni siquiera controla bien, podríamos empezar algo nuevo. Lejos de aquí, solo tú y yo». Las palabras de Sofía eran un veneno dulce. Carlos comenzó a imaginar la vida que ella le prometía. Sabía que aquello estaba mal, pero estaba tan atrapado que no podía salir del laberinto que Sofía había construido a su alrededor. En el restaurante, el ambiente se volvió tenso. Los empleados notaban que Antonieta estaba más callada, más introspectiva. Ramón, preocupado, intentó hablar con ella. «Doña Antonieta, disculpe, pero tengo que decir algo. Creo que algo no está bien con el señor Carlos. Ha pasado demasiado tiempo con Sofía». Antonieta lo interrumpió con un gesto, pero su voz fue firme. «Gracias, Ramón, pero déjame a mí encargarme de eso». Esa noche, sola en casa, Antonieta sintió el peso de sus sospechas. Las dudas eran como sombras que crecían, invadiendo cada rincón de su mente. Pero en el fondo, sabía que necesitaba pruebas. Algo estaba mal, y no descansaría hasta descubrir qué era. A la mañana siguiente, el restaurante estaba en silencio, aún cerrado al público. Antonieta organizaba el mostrador principal intentando encontrar algo de paz en el trabajo. Fue entonces cuando Ramón, el chef, entró por la puerta lateral, luciendo más preocupado de lo habitual. Se secó las manos en el delantal y se acercó, titubeante. «Doña Antonieta, necesito hablar con usted. Es importante». Su voz era baja, casi un susurro. Antonieta levantó la mirada, viendo la seriedad en el rostro del empleado que había trabajado con ella desde el principio. «¿Qué pasa, Ramón?». Intentó sonar tranquila, pero el nerviosismo creciente en su voz era evidente. «Es sobre Sofía. Yo no sabía cómo decírselo antes, pero ayer escuché algo que me dejó intranquilo. Estaba hablando por teléfono sobre el siguiente paso y mencionó algo sobre dinero y sobre el señor Carlos». Antonieta dejó caer el trapo que tenía en las manos. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuvo la calma. «¿Estás segura? ¿Qué más escuchaste?»,
preguntó Antonieta, intentando disimular el pánico que comenzaba a apoderarse de ella. No mucho. Ella colgó en cuanto se dio cuenta de que yo estaba cerca, pero... Ramón hizo una pausa, dudando. Escuché que ha trabajado en otros restaurantes y las cosas no terminaron bien. Tal vez valga la pena investigar. Antonieta respiró hondo. Su mente era un torbellino, pero la idea de investigar parecía razonable. Agradeció a Ramón, y en cuanto él salió tomó su celular. Durante años había confiado plenamente en Carlos, pero ahora, la duda era su compañera constante. Con determinación, Antonieta comenzó a buscar información sobre Sofía. Le tomó horas, pero finalmente encontró algo que la dejó paralizada. Sofía no era lo que aparentaba. Había registros judiciales a su nombre, relacionados con robo e incluso extorsión. Había sido acusada de engañar a un antiguo jefe para desviar dinero, pero por falta de pruebas concretas, salió ilesa. «Dios mío», murmuró Antonieta, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Aún más impactantes fueron los testimonios de personas que habían trabajado con Sofía. La describían como manipuladora, capaz de ganarse la confianza de sus objetivos para luego destruirlos por completo. Una frase en particular llamó su atención. Sofía no solo roba dinero, también sueños. Arruina a las personas y sale ilesa. Esa noche Antonieta esperó a que Carlos llegara a casa. Él entró despreocupado, como si nada estuviera fuera de lugar. «¿Te tardaste hoy?» Antonieta lo observó atentamente mientras él colgaba el abrigo. «Ah, tuve unas reuniones. Nada importante», Carlos respondió sin notar el tono en la voz de Antonieta. «¿Reuniones? ¿O fue Sofía quien te retuvo en el restaurante?» Las palabras de Antonieta lo tomaron por sorpresa. Carlos se giró, desconcertado. «¿Qué quieres decir con eso?» Intentó sonar firme, pero había nerviosismo en su voz. «Quiero decir que sé quién es ella. Sé lo que ha hecho. Sé que te está manipulando, Carlos. Y, lo más importante, sé que tú se lo estás permitiendo». Antonieta lo miró fijamente con la voz cargada de dolor y rabia. Carlos trató de justificarse, pero tartamudeó, y su silencio confirmó las sospechas de Antonieta. Sin decir una palabra más, ella salió de la habitación, dejándolo solo con su culpa. En los días siguientes, Antonieta intensificó su investigación. Contrató a un amigo de confianza, que era detective, para obtener más información sobre Sofía. En menos de una semana, recibió un informe completo. Las revelaciones eran aún más oscuras. Sofía tenía vínculos con un esquema criminal de desvío de fondos, y solía desaparecer después de destruir económicamente a sus víctimas. La seguridad de Antonieta estaba en riesgo. Sabía que tenía que actuar rápido, no solo para proteger el restaurante, sino también a sí misma. Esa noche, mientras revisaba los papeles en la oficina, escuchó pasos en la puerta. Era Sofía. «¿Qué hace aquí tan tarde, doña Antonieta?», preguntó la joven, con una sonrisa fría que le revolvió el estómago. Antonieta levantó la mirada lentamente y respondió con firmeza: «Estoy cuidando de mi legado, Sofía. Algo que tú nunca serás capaz de destruir». Sofía entrecerró los ojos, pero no respondió. Había un enfrentamiento inminente en el aire, y Antonieta sabía que esto era solo el comienzo. Estaba decidida a librar esa batalla, incluso si significaba perderlo todo, porque, al final, lo que realmente importaba era preservar lo que había construido con tanto esfuerzo. Era de noche en Sabores del Alma, pero el restaurante estaba vacío. Antonieta había cerrado el lugar más temprano, convocando a Carlos y Sofía a una reunión urgente. La tensión era palpable. Antonieta estaba sentada en la mesa principal, con un sobre grueso delante de ella. Sus ojos estaban firmes, pero detrás de esa mirada había una tormenta de emociones. Carlos fue el primero en entrar, dudoso, seguido de Sofía, quien mantenía su habitual expresión de confianza. «¿Por qué tanto misterio?», preguntó Sofía, cruzando los brazos mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Antonieta ignoró la pregunta y miró directamente a Carlos. «Siéntate, tenemos mucho de qué hablar». Su voz era fría, casi cortante. Carlos obedeció sentándose lentamente. Lanzó una mirada nerviosa a Sofía, quien permaneció de pie, observando como un depredador que espera el momento oportuno para atacar. «Hemos llegado a este punto por las elecciones». Antonieta comenzó haciendo una pausa para contener las lágrimas que amenazaban con salir. «Tus elecciones, Carlos».
Y las tuyas, Sofía. Pero yo también tomé la mía. Descubrir la verdad. Sofía soltó una risa baja y sarcástica, dando un paso hacia adelante. ¿Qué verdad, Antonieta? Todo esto parece tan dramático. Antonieta abrió el sobre y arrojó su contenido sobre la mesa. Papeles, fotografías, registros judiciales. Todo lo que había descubierto sobre el oscuro pasado de Sofía. Esta es la verdad. Antonieta señaló los documentos. Eres una estafadora, Sofía. Robas sueños y destruyes vidas. ¿Pensaste que podías manipular a mi marido, robar mi dinero y desaparecer como has hecho tantas veces antes? El rostro de Sofía perdió la sonrisa. Sus ojos se estrecharon, pero intentó mantener la compostura. Esto es ridículo. Carlos, ¿no vas a decir nada? Se volvió hacia él esperando que la defendiera. Carlos estaba pálido, con las manos temblando sobre la mesa. Abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Finalmente, bajó la cabeza. ¿Es verdad?, preguntó Antonieta con la voz quebrada. Carlos, ¿de verdad estabas dispuesto a destruir todo lo que construimos por ella? Yo no sé qué decir. Pasó las manos por su cabello, claramente devastado. Fue un error, Antonieta. Un error enorme. No sabía en lo que me estaba metiendo. Antonieta negó con la cabeza, incrédula. ¿Un error? Un error es olvidar pagar una factura, Carlos. Esto es una traición. A mí, a nuestro restaurante, a todo lo que representamos. Sofía, al darse cuenta de que Carlos estaba cediendo, intentó tomar el control. No te dejes engañar, Antonieta. ¿Crees que él es tan inocente? Estuvo conmigo, hizo planes conmigo. No soy la única culpable aquí. ¡Cállate!, gritó Carlos, finalmente poniéndose de pie. Basta, Sofía, tienes razón, fui cómplice, pero no sabía quién eras realmente. Me dejé llevar, y ahora veo hasta dónde ha llegado todo esto. Antonieta se levantó, enfrentándolos a ambos. Su voz temblaba, pero era firme. Ustedes dos tomaron sus decisiones. Ahora es mi turno. Este restaurante es mi vida, es lo que queda de mi dignidad, y no voy a permitir que lo destruyan. Tomó el sobre y se acercó a Sofía, con los ojos fijos en la mujer que casi lo había arruinado todo. Te vas a ir de aquí ahora mismo. Voy a entregar estos documentos a la policía, y esta vez tus mentiras no te salvarán. Sofía intentó protestar, pero Antonieta la interrumpió. No digas nada más, solo vete, ya perdiste. Sofía retrocedió, con los ojos brillando de rabia, pero entendió que estaba derrotada. Tomó sus cosas y salió, cerrando la puerta de un golpe. El silencio que quedó fue ensordecedor. Carlos cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Antonieta, por favor, perdóname. Lo arruiné todo. No sé qué me pasó. Por favor, dame una oportunidad para arreglar todo esto. Antonieta lo miró, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que Carlos estaba arrepentido, pero algunas heridas no sanan tan fácilmente. No sé si puedo perdonarte, Carlos. No ahora, quizás nunca. Pero lo que sí sé es que este restaurante es mi prioridad. No tú. Ya no. Ahora, hazme un favor y sal de aquí. Se apartó de él, dejando a Carlos solo en el salón vacío. Mientras Antonieta salía al aire fresco de la noche, sintió algo que no había sentido en semanas. Control sobre su propia vida. Sabores del alma. Sobreviviría. Ella sobreviviría. Y eso era suficiente por ahora. El sol nacía sobre Sabores del alma, arrojando sus primeros rayos dorados sobre las ventanas del restaurante. Era un nuevo día, y para Antonieta, también un nuevo capítulo. Estaba en la cocina, sola, pero ya no sentía el peso de la soledad. Sentía fuerza. Las cicatrices seguían ahí, pero eran parte de quien era ahora. Una mujer que había enfrentado la tormenta y sobrevivido. Doña Antonieta, llegaron los proveedores. ¿Necesita algo?, preguntó Ramón entrando con su energía habitual. Solo tu ayuda para organizarlo todo, Ramón. Tenemos un gran evento esta noche. Sonrió, una sonrisa sincera, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Amón asintió, satisfecho de ver a su jefa recuperar su brillo. Los últimos meses no habían sido fáciles. Tras la partida de Sofía, el restaurante enfrentó dificultades. Los clientes más fieles notaron el caos, y algunos rumores comenzaron a circular, pero Antonieta se negó a rendirse. Reformuló el menú, contrató nuevos empleados
y con el apoyo de su equipo leal, logró poner el restaurante de nuevo en marcha. Mientras tanto, Sofía enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Pocos días después de salir del restaurante, fue detenida por la policía. Las pruebas recopiladas por Antonieta fueron suficientes para incriminarla. En los periódicos locales, su foto aparecía en los titulares: "Ex-empleada sospechosa de fraudes es arrestada". Sofía, quien siempre había controlado a las personas a su alrededor, ahora se encontraba sola. Para ella, ya no quedaban encantos que pudieran salvarla. Carlos, por otro lado, había desaparecido de la vida de Antonieta, pero no sin enfrentar su propia culpa. Se mudó a un pequeño apartamento en un barrio lejano y comenzó a trabajar en empleos temporales. Alejado de todo lo que alguna vez consideró suyo, tuvo que enfrentarse a una dura verdad. No había excusas para sus acciones. Una tarde, meses después, apareció en el restaurante. Era un día tranquilo, y Antonieta estaba organizando las mesas cuando escuchó la puerta abrir. Al darse la vuelta vio a Carlos parado allí, con una apariencia desgastada y los ojos llenos de arrepentimiento. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, casi susurrando. Antonieta dudó, pero hizo un gesto para que se sentara. El silencio entre ellos era denso, pero Carlos lo rompió primero. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba decirte que lo siento, por lo que te hice, por lo que hice a nuestro restaurante, por todo lo que éramos. Antonieta respiró hondo, mirándolo fijamente. Carlos, ya no espero nada de ti. Lo que hiciste dejó marcas que nunca desaparecerán, pero lo que aprendí es que mi fuerza no depende de nadie más que de mí misma. No necesito tu arrepentimiento para seguir adelante. Carlos asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que el perdón que buscaba tal vez nunca llegaría. Sin embargo, esas palabras de Antonieta no sonaban a odio, sino a liberación, para ambos. Cuando él se fue, Antonieta se sintió más ligera, no por Carlos, sino por ella misma. Ya no necesitaba cargar con el peso de una traición. Estaba libre para concentrarse en lo que realmente importaba, el futuro. Meses después, Sabores del Alma celebraba su mayor logro. El restaurante fue reconocido como uno de los mejores de la región, atrayendo a una nueva ola de clientes que quedaban encantados con la historia de resiliencia detrás del lugar. Este restaurante no es solo un lugar donde servimos comida, es una prueba de que, incluso cuando enfrentamos lo peor, podemos renacer más fuertes. Su voz, segura y llena de emoción, resonó en el salón. Los aplausos llenaron el espacio, y Antonieta sonrió, mirando los rostros que ahora formaban su nueva familia. Sabía que el camino seguiría teniendo desafíos, pero esta vez estaba preparada. La historia de Antonieta no era solo sobre traición y superación, era un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, la luz siempre vuelve a brillar. No te pierdas lo que viene a continuación. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla y descubre otra trama que te sorprenderá e inspirará.